A la orden. Entonces se crea el Fondo de Tierras mediante el decreto 24-99, ¿sí? El cual, ya les dije, es una entidad centralizada con competencia y jurisdicción en todo el territorio de Guatemala para el cumplimiento de sus objetivos, las atribuciones y funciones que le asigna dicho decreto a cada uno al fondo. Goza de autonomía funcional con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Y este se instituyó para facilitar el acceso a la tierra y generar condiciones de desarrollo rural integral y sostenible a través de proyectos productivos, agropecuarios, forestales e hidrobiológicos. Eso quiere decir que nos vamos a ir entonces al 2499. Les doy un minuto para que puedan buscar, el acuerdo, el decreto, perdón. Perdón, sería ley del Fondo de Tierras y su reforma. ¿Es correcto? Así es. Lo pueden encontrar en la página del Fondo de Tierras, ¿verdad? Artículo 3, por favor, Susana Juárez. ¿No? Susana Juárez, artículo 3. Permítame un momento. Freddy levantó la mano. Sí, si gusta, puedo leer el artículo 3. También Karin, pero Karin le vamos a dar participar. No baje la mano, Karin. A usted le vamos a dar la siguiente participación. Sí, Freddy. Leo, ok. Artículo número 3, objetivos. Son objetivos del Fondo de Tierras a definir y ejecutar la política pública relacionada con el acceso a la tierra, en coordinación con la política de desarrollo rural del Estado. B. Administrar los programas de financiamiento público orientados a facilitar de diversas formas el acceso a tierras productivas a campesinos y campesinas en forma individual u organizada, sin tierra o con tierra insuficiente. C. Facilitar el acceso a la tierra en propiedad a campesinos y campesinas en forma individual o organizada a través me imagino que de mecanismos financieros adecuados, así como el uso de los recursos naturales de dichas tierras, bajo criterios de sostenibilidad económica y ambiental. D. Promover la accesibilidad de recursos para el financiamiento de la compra de tierras por parte de los grupos beneficiarios, procurando que ésta permita la sostenibilidad financiera del Fondo de Tierras y los proyectos productivos de los beneficiarios. E. Coordinar con otras instituciones del Estado el desarrollo de inversiones complementarias a las de acceso de tierra, para garantizar la consecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario, forestal e hidrobiológico. F. Definir la política y promover programas para facilitar el acceso de la mujer al crédito para la compra de tierras y proyectos productivos relacionados con la misma. Gracias, Freddy. Entendiendo esta base, justamente la literal F tenía la palabra Karin. En la literal F habla sobre la facilitación para las mujeres para adquirir las tierras. ¿Usted conoce o usted considera que sí se han dado, o sea, se ha cumplido los objetivos generales de esta ley o del fondo como tal? Y si usted conoce algún caso concreto donde sí, o usted misma que haya presenciado alguna solicitud de tierra como tal. Gracias, licenciado. Fíjense
lo que puedo entender y respondiendo a su pregunta, licenciado, lo que sí se ha dado es que en cuanto a al crédito, ¿verdad?, la compra de las tierras y proyectos productivos, se da en las mujeres tienen la capacidad, ¿verdad? Como tal, no, la solicitud del segundo punto que me mencionaba, no he sido testiga, pero lo que le puedo decir es que la mujer tiene una capacidad enorme, ¿verdad?, en el manejo de tierras, es muy productiva, ¿verdad? Es lo que he podido ver, y no solamente en el interior, sino que a nivel mundial, ¿verdad, licenciado? No sé si Ok, responde un poco. pero puntualmente no se ha cumplido, porque pues yo considero de que al momento pues no hay un dato estadístico de cuántas mujeres ocupan la tierra a nivel Guatemala. Entonces, digamos, regularmente es una parte de investigación que habría que hacer ante el Registro General de la Propiedad, digámoslo así, cuántas mujeres poseen tierras y cuántos hombres, ¿verdad? Para entender entonces que sí se está cumpliendo con ese objetivo. Vamos a ver la estructura del Fondo de Tierras. Artículo 9, por favor. La vamos a leer. Artículo 9. Walter Toledo. Aún voy manejando, licenciado, voy para Antigua. Bueno. Gracias. Diego Cortés. Diego Israel Cortés. Artículo 9. Voy manejando, licenciado. Perdone. Bueno. Jaime Tiul, artículo 9. Con gusto, Lic. Estructura organizativa. Artículo 9, órganos superiores. Los órganos superiores del Fondo de Tierras en su orden son... Permítame. Diego, por favor. Gracias. En su orden son: inciso A, Consejo Directivo; B, Gerencia General; y C, Subgerencias. Fontierras contará además con un cuerpo de asesores permanentes y con las unidades administrativas y técnicas necesarias para el cumplimiento de los objetivos y funciones establecidas en la presente ley. El Consejo Directivo, a propuesta de la Gerencia General, establecerá dichas unidades y aprobará el reglamento de sus funciones. Excelente. Artículo 10, Laura. Voy. Artículo 10. Integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de Fontierras se integra con los siguientes directores titulares y sus respectivos suplentes, así: A. El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación y su suplente, que será uno de sus viceministros. El ministro o su suplente presidirá el Consejo. B. Un director titular y su suplente, nombrados por el ministro de Finanzas Públicas, que deberá tener rango de viceministro o director. C. Un director titular y su suplente, designados por el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario, CONADEA. D. Un director titular y su suplente, nombrados por la Cámara del Agro de Guatemala. E. Un director titular y su suplente en representación de las organizaciones indígenas de Guatemala con personalidad jurídica. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Entonces, se dan cuenta también, de acuerdo al 169 de la OIT, de la representatividad que tienen que tener nuestros pueblos indígenas en las tomas de decisiones y programas o políticas públicas, sí se perfecciona acá, tanto así, tanto como el 169 y la convención que acabamos de leer, ¿sí? Aquí es donde inicia el cumplimiento de estos marcos jurídicos. Le escucho la literal F, por favor, Laura. Sería el F. F. Un director titular y su suplente en representación de las organizaciones campesinas de Guatemala con personalidad jurídica. G. Un director titular y su suplente en representación del movimiento cooperativo federado y no federado. La convocatoria de los delegados referida en las literales E y F lo hará la Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas, y los referidos en la literal G
Lo hará el Instituto Nacional de Cooperativas, INACOP, a través de su consejo directivo. Damaris, ¿quién preside entonces el consejo directivo? Damaris, ¿quién preside el consejo directivo? Permítame, Sara. Ah, es que no está conectada. ¿Eh? Diana Roese, ¿quién preside el consejo directivo? Diana Froese, tampoco. Miren ustedes qué difícil es tener que sacarlos por esto. La verdad que no debería ser así. Vamos a ver, Sara pidió la palabra de inicio y Brenda le vamos a dar la palabra en un momento. Y luego a Vidal. Sí, Sara. Gracias, licenciado. El consejo directivo lo preside el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Muy bien. Y luego, ¿quién pidió la palabra? Perdonen. Me olvidó ahorita. Vamos a ver, dejen las manos levantadas. Brenda. En el caso de... En nuestros pueblos indígenas, ¿de qué forma están representadas en este consejo? Los 48 cantones estarían, No. ¿Cómo están representados? De acuerdo al artículo que acabamos de leer. Hay un director y un suplente en la literal E. Ujú. Es un director titular y suplente en representación de las organizaciones indígenas de Guatemala con personalidad jurídica. Excelente. Gracias. Bueno, continuamos. Después le damos Vidal. Yo le voy a dar la palabra ahorita en un ratito, ¿eh? No la baje. Vamos a continuar. Bueno, ya vimos lo más relevante en cuanto al Fontierras y algunas de las acciones políticas que se desprenden de la Defensoría Maya. 1. La creación de una comisión de monitoreo sobre el racismo y la discriminación. Creación del ente de consulta del pueblo maya y de los pueblos indígenas en Guatemala. 3. Democratizar el presupuesto general de la nación para hacerlo más equitativo según los intereses de los pueblos que cohabitan en el territorio de Guatemala. Y 4. Definir una agenda común y una visión ideológica entre las organizaciones mayas e indígenas en Guatemala. ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma se crea la comisión? ¿Y cuál es su función? La función que tendría la comisión es monitorear y evaluar las políticas públicas del Estado y las iniciativas e instituciones que tengan relación con los pueblos indígenas mayas, ¿sí? A la vez se monitorearán las acciones políticas, perdón, a la vez se monitorean las acciones políticas en materia educativa, política económica, cultural y jurídica. Se estaría haciendo propuesta para corregir todas aquellas acciones que alientan y practican la exclusión, el racismo y la discriminación hacia dichos pueblos, ¿sí? Actualmente, Vidal, ¿quiénes integran esa comisión? Aprovechando que tenemos los recursos tecnológicos. Vidal. Ya no quiso participar. Vidal. Perdón, sí, aquí estoy. Estaba hablando con Bruno. Va. Codisra. ¿Sí?
Vaya. ¿Quiénes integran CODISRA? Te voy a buscar.